Muy buenas noches. Mi nombre es Laura Vaqueiro, presidente del Organismo Nacional de Mujeres Periodistas de Campeche. Me da mucho gusto estar nuevamente en un programa más de Espacio Digital Cuentas Conmigo. Tendremos hoy plática muy interesante, que nosotros lo que buscamos es apoyar a las mujeres para empoderarse y, por supuesto, para tener una mejor calidad de vida y tener las herramientas necesarias. El día de hoy se va a llevar a cabo una plática denominada Comunicación no verbal, tipos, canales, lenguaje corporal y áreas de aplicación, en donde aprenderemos a usar nuestras expresiones faciales y lenguaje corporal para entregar el mensaje correcto. Impartida por Carlota Montoya. Ella es economista y especialista en branding y comunicación. Ha dirigido medios de negocios, estilos de vida, empoderamiento femenino y tecnología. Ha participado en varias revistas y programas, como Tequila, Apasionado, Mundo Ejecutivo, Mujer Ejecutiva. Ha hecho colaboración también para las revistas de Socios Centurion, de Amex, Aire, Expansión y Líderes Mexicanos. Pues bienvenida, Carlota, nos da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Sabemos que toda esta experiencia que tú tienes en este tema, pues nos va a servir mucho a nosotros, a las mujeres, que tenemos que saber cómo comunicar en un momento dado, sin decir ninguna palabra, nuestra forma de movernos, nuestra forma de hasta los gestos que podemos hacer, dicen más que 1000 palabras. Así que pues bienvenida y muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias de verdad. Gracias a todas por estar aquí, por acompañarnos. Y sí, vamos a hablar de comunicación, qué decimos, cómo lo decimos, en qué momento, ¿no? Les voy a poner la presentación y les iré presentando. Okay. Entonces, listo, aquí está. Muy bien, vamos a hablar sobre comunicación no verbal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esto? ¿Qué es lo que vamos a conseguir después de esto? Es que nosotras vamos a poder establecer relaciones más positivas, vamos a reforzar los vínculos, comunicar ideas y opiniones de una forma más persuasiva, la capacidad de transmitir confianza, credibilidad y carisma, y sobre todo conseguir un mejor resultado de tus conversaciones y tu capacidad racional. Ahora, ¿qué es esto de la comunicación no verbal? Esto es lo que decimos con nuestro cuerpo. Ahí tienen una escena de fondo y se pueden estar imaginando la conversación. ¿Qué pasa cuando levantas las manos? ¿Qué pasa cuando hablas de cierto modo? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando te rascas la cara o cualquier otra cosa? Tienes solo 7 segundos para causar una buena impresión. ¿Cuál es la diferencia entre saludar a una persona, verla a los ojos y decirle mucho gusto, aunque sea ahora con la distancia, ¿no? O sea, que no te aproximes a esa persona, a que tú llegues, tomes tu teléfono y, sí, perdón, cambia completamente la percepción. Prefieres cuando te prestan atención. Recuerden que solo tienes 7 segundos para tu primera impresión. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ahora, tenemos 3 tipos de comunicación no verbal que tiene que ver primero con la distancia que tienes con tu interlocutor. Entonces tienes la proxémica y esto me parece muy gracioso porque la íntima son 60 centímetros de separación o menos, que es normalmente la que tienes con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Después tienes la personal, que es hasta 1,20 metros. Después viene la social y es ahora todo lo que estamos oyendo de la sana distancia. La distancia social es esta, es a partir de 1,20 y más adelante. Y después está la pública, como cuando expones en algún lugar y la gente está más lejos, necesitas hacer los ademanes con mayor énfasis para que la gente te escuche. Después tenemos la paralingüística, que son los signos. Cómo mueves las manos, cómo diriges la mirada, qué es lo que estás diciendo. Y finalmente la kinestésica, que es el lenguaje corporal completo. Después, ¿cuáles son los componentes de la comunicación? Entonces tienes la parte verbal, la vocal y la visual. Recuerden que puedes decir cualquier cosa, pero el chiste es cómo lo dices, cuál es la entonación. No es lo mismo decir hola que decir hola, ¿no? Cambia completamente
la misma palabra dependiendo cómo entonas, cómo mueves tus gestos. Ahora les voy a ir explicando más a profundidad cada una de estas cosas. Lo que les decía, tienes solo 7 segundos. Ahora les voy a hablar un poco más a detalle de este tiempo y cómo vamos generando el conocimiento. Primero, nosotros podemos entender entre 600 y 900 palabras por minuto. Eso es muchísimo, pero solo podemos pronunciar entre 130 y 150 palabras. ¿Qué pasa con el 75% del tiempo de comprensión? Porque tienes toda esa capacidad de comprensión. ¿Qué pasa? La usamos para analizar a nuestro interlocutor. Vemos cómo se mueve, cómo mueve la cabeza, cómo tiene las manos. Las manos son muy importantes. Cómo está gesticulando, si me está observando o no. Todo eso genera una empatía o no. Ahora vamos a eso. Primero, ¿cuáles son los dos tipos de comunicación fundamentales? La consciente es lo que expresamos conscientemente mediante las palabras, que es lo que estoy diciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que dices literalmente? Es la conversación que preparamos y estudiamos habituados a preparar, estudiar, analizar. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Pero muchas veces nuestro mensaje no es igual a lo que nuestro cuerpo dice. Después tenemos la inconsciente. Se genera de forma simultánea y es el lenguaje corporal, lo que les decía. Tú puedes querer dar un mensaje específico, pero si tu cuerpo no dice lo que están diciendo tus palabras, el mensaje no va a llegar de manera adecuada. El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Aquí les voy a poner varios ejemplos sobre qué hacen grandes políticos. Tomé ejemplos de Estados Unidos para que vean cómo aplican estas técnicas de comunicación no verbal hacia técnicas de comunicación normales. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Primero, las emociones. Nuestras emociones están íntimamente ligadas a nuestros gestos. Cada una tiene una percepción distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se frunce la nariz? ¿Qué pasa con nuestros ojos? ¿Si se abren o no se abren? ¿Cómo movemos la boca? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Eso nos dice muchísimo. Aquí están las 7 emociones básicas y que no podemos esconder porque además es un tema intuitivo. Van a ver los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y finalmente desprecio. Estas son las emociones básicas que se notan en nuestro rostro. Cada persona, o sea, hay disparadores específicos que se denotan en nuestra cara, pero cada persona los va adaptando a sus emociones faciales. Recuerden que la cara está llena de músculos, entonces cómo se mueven los de uno o los otros o cómo los vas ejercitando. Si estás enojado todo el tiempo, se te va a fruncir más el ceño que si estás feliz, ¿no? Bien, entonces, esto es fundamental, sobre todo cuando queremos entregar mensajes. Lo más importante es la empatía, conectar con tu audiencia, con las personas que están contigo. Y al decir audiencia puede ser tus hijos, tu pareja, tus amigos o puede ser un auditorio completo. ¿Cómo vas a lograr conectar con todas las personas que están ahí? Entonces, ¿qué pasa con esto? La empatía es la capacidad de ponerse en la situación del otro y percibir lo que siente. ¿Cuáles son las necesidades que tiene? ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Cómo te lo quiere decir? Ahora, esa habilidad es instintiva e inmediata y se atribuye a las neuronas. O sea, se trata de un impulso. No es algo que tú lo puedes aprender, lo puedes practicar, pero al final se trata de un impulso. Tú vas a sentir empatía por otra persona si te genera esos impulsos neuronales. Ahora, hay técnicas cuando tú estás en una entrevista de trabajo, cuando quieres entregar un mensaje específico con una audiencia pequeña, donde lo que haces es empezar a copiar los movimientos del otro. Si, por ejemplo, se recarga y se pone en una posición como esta mientras te está escuchando, que es una posición que denota que te está prestando mucha atención, y tú haces lo mismo mientras le estás exponiendo algo, eso también genera empatía, porque te estás acomodando como esa persona. Ahora, elementos principales en la comunicación. Tenemos los ojos. Los ojos te dan el mayor flujo de información.
Ahora, si la pupila se dilata, es cuando algo nos gusta. Y si se contrae, es porque no nos está gustando. Es al contrario, porque estamos de mal humor. Los ojos encerrados, cuando tú cierras un poco los ojos mientras estás viendo a la otra persona, denota desconfianza. Entonces, esos gestos son completamente instintivos y los hacemos. Tú no puedes manipular si se te va a dilatar la pupila o no. Está directamente ligado a tus neurotransmisores. Entonces, se pueden fijar cuando tengan que hacer alguna presentación a una persona que está contigo, donde estás haciendo una presentación personal a 1 metro de distancia y te puedes alcanzar a fijar por la iluminación en los ojos, en si tiene dilatadas o no las pupilas, y eso te va a dar señales muy específicas de si le está gustando o no lo que le estás diciendo. Después tenemos la nariz. Posiblemente es la parte más débil de la comunicación porque es difícil mantener la expresión en la nariz, ¿no? Pero bueno, la dilatación de las aletas de la nariz puede ser indicar que está a punto de actuar la otra persona, está ligada a nuestra parte animal y por medio de nuestra nariz se comunica si un olor nos desagrada o no, y pellizcarse la nariz o el puente es una señal clara de conflicto interno. O sea, cuando tú estás teniendo una conversación y estás haciendo esto, es que te está costando mucho trabajo tomar una decisión. Luego tenemos la boca. La sonrisa auténtica transmite sinceridad y transparencia y la sonrisa social es cuando no aparece de manera espontánea. Esto es algo que se usa muchísimo cuando tienes que exponer, cuando tienes que decir cosas. De pronto ensaya, como la gente que son presentadores de noticias, ¿no? O sea, si se fijan cuando estén viendo las noticias o la televisión, cuando alguien les está presentando algo, termina de hablar y sonríe ante la cámara porque es eso, la sonrisa social, porque tiene que generar eso, que está contento donde está. ¿Ok? Después ya vamos hacia comunicación efectiva. Le voy a poner un segundo pausa y les voy a dar un poco de contexto respecto a eso. Es el discurso que dio Barack Obama antes de que fuera conocido. Por favor, vamos a verlo y después vamos a hablar acerca de él. Dura poquito tiempo, por favor, vean. John Kerry believes in America. And he knows that it's not enough for just some of us to prosper. For alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who No se escucha, Carlota, no sé si sea normal, para que nos demos cuenta del movimiento o es un fallo. Carlota, disculpa, no se escucha, se quedó parado la presentación.
Si me permiten tantito, están arreglando ahorita la falla técnica y ahorita continuamos, por favor.
¿Me oyes? ¿Hola? Sí, ya te oímos, Carlota. Muy bien, adelante. Ay, perfecto. Hola. Problemas técnicos, por favor, díganme en dónde nos quedamos para seguir donde estábamos, por favor. Estábamos escuchando el video de Obama y se perdió el escucharlo se perdió. Ahí nos quedamos. Ah, muy bien, perfecto. Ese video es muy importante porque fue uno de sus primeros videos cuando empezó a subir muchísimo en su carrera política. ¿Y qué es lo que él hace? Lo más importante no es lo que dice, sino cómo lo dice. Habla sobre la unidad, sobre que todos somos Estados Unidos, ¿no? O sea, habla sobre la unidad, pero muy importante es que conecta con absolutamente toda su audiencia, voltea a ver hacia todos los lugares para que nadie se sienta desatendido, la manera en la que mueve las manos, la manera en la que modula la voz, todo eso habla de un hombre que sabe lo que está diciendo y que se siente muy seguro de lo que está diciendo. Entonces conecta, hace pausas muy contundentes y claras en el momento que la audiencia conecta con él y le aplaude y lo ovaciona. Y él usa eso para continuar con la energía. Entonces de pronto dice algo así de, esta energía que está aquí se va a transmitir a todos los lugares. Y eso es muy valioso. Y luego cuando está hablando de cómo es toda la gente de Estados Unidos y cómo empieza a hablar como de ciertos estereotipos, se toca el pecho y habla de un chico extraño, muy delgado, de un hombre raro, y se refiere a él, ¿no? Claro, pero todos los que se identifiquen con él lo sienten y por eso se toca el pecho, porque es una cosa que le llega, ¿ok? Voy a regresar a la presentación, espero que todo esté bien. A ver. eh, Voy a regresar un par de slides ahorita en la presentación porque ya me había adelantado mucho. Bien, aquí está. Entonces, regresamos al tema de la voz. Eso ya se los había dicho, ¿no? De que podemos entender hasta 600 palabras por minuto, pero solo podemos decir hasta 150. Eso quiere decir que el 75% del tiempo lo usamos para analizar. Eso es muy importante. Recuerden, lo que dice nuestro cuerpo es importantísimo. Entonces, la voz nos puede ayudar a enfatizar el significado del mensaje, que es como lo que les estaba diciendo del ejemplo de Obama. Y que también, si tú no eres claro con lo que estás diciendo y con tu voz, tu mensaje puede ser ahí, lo puedes contradecir si tu modulación y tu lenguaje corporal no va acorde con tus palabras. Ahora, esto es muy simpático. La voz aguda se asocia a gritos y nerviosismo y puede ser negativo, pero cuando las mujeres estamos coqueteando con alguien, cuando quieres quedar bien, sobre todo en una relación romántica, hablamos de manera más aguda. Se sube una cuarta o una octava, hasta una octava, el tono de la voz cuando decimos comúnmente estás ligando, ¿no? Entonces, ay, sí, es muy común que cambies tu tono de voz. Y los hombres también hablan de manera un poco más infantil y también cambian su tono de voz. Ahora, los tonos graves son más agradables, denotan seguridad y firmeza y el volumen. El volumen es fundamental. ¿Qué tienes que hacer? Ir conectando con la audiencia. Si ves que están perdiendo la atención por un lado, entonces los volteas a ver de ese lado y dices, ah, sí, como les iba diciendo, y luego volteas para acá y tienes que ir controlando toda la gente que te rodea. Si tú cuando estás ante un auditorio solo ves a un punto, a una persona, el resto va perdiendo interés. Por eso hay que observarlos a todos, que es algo que vimos en este video que se ve muy bien. El ritmo es lo que va a permitir mantener la atención o perderla por completo. Muy bien. Ahora, esto del autoconocimiento. ¿Qué va a pasar? Ustedes cuando quieran dar un mensaje, como antes se usaba esto de practica frente al espejo, ¿no? Y entonces cuando tienes una cita de trabajo, vas a exponer algún tema importante, te paras frente al espejo y te pones a hablar y, ya me salió, ya me convencí, ya me gustó. Ahora tienes otro tipo de herramientas, ¿no? Puedes poner tu teléfono y grabarte en vivo, te grabas en video para que veas cómo te mueves, cómo mueves las manos, si tus hombros se ven relajados o no, cómo estás gesticulando cuando estás diciendo algún mensaje.
Muy importante, se los recomiendo mucho, por favor, grábense para que vean si se entienden, si no se entienden. Y alguien de su círculo cercano, de absoluta confianza, enséñale el video y dile, oye, ¿qué opinas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está bien? ¿El mensaje es correcto? Porque eso les va a ayudar a ir mejorando con sus aptitudes de comunicación. Vas a poder identificar a través del video si eres receptivo, si eres defensivo y si tu mensaje es poderoso o honesto. Ahora, más adelante vamos a tener otros videos para que vayan viendo cómo es la postura de los hombros, qué pasa cuando eres receptivo, cuando eres defensivo o cuando eres agresivo con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si te recargas, haces el torso hacia el frente, si lo haces hacia atrás, todo eso da un mensaje distinto. Entonces tienes que ser muy consciente de cómo habla tu cuerpo. Si te pones derecho, no te pones derecho, si te encorvas, todo eso nos va a ayudar a tener una mejor comunicación y lo más importante es que ustedes se vayan conociendo. Ahora, interpretación del lenguaje corporal. Aquí, identifica el lenguaje corporal de tu interlocutor. Corporal basal de tu interlocutor. Cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se acomoda. Diagnostica las primeras características de su comunicación corporal antes de acercarte al grupo. Así vas a saber si son receptivos, si te puedes acercar o no. Posteriormente, analiza los cambios que han tenido al interactuar con ese grupo intentando relacionar tus gestos con los suyos. Esto de la empatía es muy importante. No recuerdo si se cortó la comunicación cuando les decía que si van a una junta de trabajo, a una entrevista o a presentar un proyecto y la persona a la que le van a presentar, cuando son grupos pequeños, se sienta, cruza la pierna y se recarga. Eso es una posición muy común que denota que te están prestando atención. Entonces, si tú tienes a tu interlocutor que está en esta posición y tú adoptas la misma posición, genera empatía y ayuda a que se relacione y se escuche mejor tu mensaje. Ahora, valorar los grupos de gestos. ¿Qué pasa en conjunto con las piernas, los brazos, los hombros, la cara? Todo eso te van a ir dando ciertos mensajes. Más adelante, no se preocupen, van a venir las explicaciones de cada uno de estos grupos. Ahora, considera el contexto y los cambios. No es lo mismo hablar con una persona o presentar a una sola persona que presentarle a un grupo pequeño, a un grupo más grande, cambia. Y también el entorno es muy importante. Si estás en un lugar donde hay ruido o no hay ruido, si es una fiesta, todo eso va a cambiar en el tipo de comunicación corporal que vas a dar. Ahora, vamos a empezar a hablar por cada una de las partes que componen la comunicación. La cabeza. Cuando tú estás dando un mensaje, vamos a volver si pueden recordar el video de Obama, ¿qué pasa? Él asentía, estaba dando el mensaje, estaba gesticulando y asentía con la cabeza. Entonces eso es una manera de fomentar que estás de acuerdo o que la gente esté de acuerdo contigo. Ese gesto acompañado de una sonrisa es la herramienta más eficaz para ganar la confianza de los demás. Vieron, regreso otra vez al video de Obama, él lo hacía todo el tiempo, tenía una sonrisa enorme y señalaba hacia todos lados, asentía, ¿ok? Luego, si ese movimiento se realiza de forma exagerada y prolongada, denota impaciencia y transmita ya lo sé, deja de hablar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás dando un mensaje en el que quieres que la gente esté de acuerdo contigo, lo haces de manera pausada, calmada, lo que estoy haciendo en este momento. Pero cuando no estás de acuerdo o ya quieres acabar o no estás bien, vas a moverlo de manera como ansiosa y eso genera repele de la gente, ¿ok? La postura de cabeza de pato, que consiste en los hombros arriba y la cabeza sumergida, denota inseguridad. Cuando la gente hace esto, es que no se siente segura en eso. Entonces, cuidado con los hombros, siempre hay que tenerlos abajo. Al tocarte la barbilla, denotas que estás evaluando una situación. Ahora, las manos. Pueden comunicar seguridad, inseguridad, confianza, ansiedad, aburrimiento o defensa. Las manos dicen muchísimas cosas. Entonces, los gestos ilustrativos son los que se muestran en sintonía con las ideas. Por ejemplo, los que dan las noticias en la televisión, los presentadores, la gente que trabaja en televisión, usa mucho las manos para complementar los mensajes. Lo mismo los políticos, si se dan cuenta, ven que van haciendo este tipo de movimientos porque eso ayuda a transmitir los mensajes. Hacer esto también, esto indica que estás en control de la situación.
Ahora, cuando se intenta controlar los gestos para no revelar la verdad, se llamaban gestos adaptadores. Tú puedes aprender a adaptar estos gestos para que den el mensaje que tú quieres. Y todo, es como todo. Mientras más entrenes, mejor te va a salir este tipo de cosas. Entonces, bajar, recuerden, siempre hombros relajados y las manos les van a ayudar a dar un mensaje de que están cómodos, de que están dando un mensaje apropiado. Ahora, los gestos enfáticos son claros, contundentes y le dan mayor fuerza al mensaje. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso, no me quiero adelantar. Ahora, les voy a decir, sigue ahora un video de estos gestos que no se controlan. Y ahora el protagonista del video es Trump. Vamos a ver el video y después vamos a profundizar y les voy a decir como cada una de estas cosas, pero véanlo, este sí tiene títulos. Ok. Si vieron en el video, es Donald Trump dando como distintos tipos de apretones de mano. Ahorita, antes de que profundicemos en las manos, les voy a hablar de los apretones. Existen 3 tipos de apretones de manos. Primero, el que es igualitario, de igual a igual, se estrechan las manos con la misma fuerza, no fuerza excesiva, y las manos están en la misma posición. La segunda es el apretón doble, cuando usas las 2 manos. Ese, cuando hay un contacto visual y se aprietan las 2 manos, denota confianza. Y ahora el último es el de dominio. Cuando usas más fuerza, como lo vimos en el video, se usa más fuerza y se jala al interlocutor. Denotan distintas cosas, si quieres dominar o no. Ahora, ¿qué pasa con las manos? Los puños cerrados denotan inconformidad y conflicto. Cuando tú, o sea, como cuando algo les da coraje, ¿no? O sea, si tú piensas como en cómo te pones cuando algo no te gusta o le da coraje, esto sobre todo lo hacen los hombres, ¿no? Hacen esto de, ¿no? Cierran los puños. Ahora, las palmas abiertas denotan sinceridad y franqueza. Cuando te toman una foto, por ejemplo, y tú sales con las manos, con los brazos cruzados, si las manos no se enseñan, no es positivo porque estás denotando que estás escondiendo algo. Si pones las manos sobre los brazos, entonces eso es que eres reservado, pero está bien. Entonces, por eso hay que, o sea, poner las manos cruzadas puede ser correcto dependiendo de lo que quieres transmitir, pero tienes que fijarte en que se muestren, muy importante. Si no se muestran, no es positivo. Ahora, al juntar y tocarse las yemas de los dedos, es el que tienes el dominio del argumento, sabes lo que estás diciendo, sabes lo que estás expresando. Cuando estás haciendo una exposición o quieres presentar un proyecto importante y haces esto, es bueno. Ahí está.
Ahora, las piernas. Muy importante. Aquí hay una cosa que no puse dentro de la presentación, pero es un tema un poco subjetivo, que es la parte de la educación. ¿Cuándo es educado o cuando no? Existen distintos protocolos en cada uno de los países y eso depende si te vas a dedicar a hacer una visita de estado o vas a estar bien. En estricto sentido, o sea, si hablamos de protocolo específico, no se deberían cruzar las piernas. Se pone un poco de lado y, o sea, solo juntas las piernas y las aprietas un poco. Pero cruzar las piernas no está tan bien visto en términos de protocolo, pero se ha roto un poco eso con el tiempo. Entonces puede denotar que estás cómodo, pero también puede denotar que estás cerrado un poco a la idea, pero lo estás pensando, porque es la combinación de los pasos como les había dicho antes. Entonces, cuando tú ya no, o sea, si se fijan en una persona cuando le están exponiendo y ya no está tan contento en esa reunión, van a girar un poco la cadera y los pies, esto es una cosa súper instintiva, ¿eh? Los pies van a apuntar hacia donde está la salida, porque se quieren ir de ahí. Ahora, cuando cruzas los pies, se comunica cautela y protección, es lo que les digo. Cada vez que tú cruzas una extremidad, que pueden ser las piernas o los brazos, es que te estás cerrando a lo que te están diciendo. Por eso, por ejemplo, en hotelería, ustedes fíjense, la próxima vez que vayan a un hotel, los reciben y cuando sostienen las manos que se quedan parados, no cruzan los brazos, ponen las manos así extendidas abajo o en la parte de atrás, denotando que están abiertos a recibir la comunicación que les están dando. De pronto, recibir un mensaje o dar un mensaje cuando estás de pie durante mucho tiempo, no sabes qué hacer con las manos o con los pies y se vuelve un poco incómodo, entonces siempre sostengan. Puedes hacer esto, detener las manos, los hombros relajados y eso ayuda a que se están mostrando las manos, no estás cruzando, te muestras receptivo. ¿Okay? Ahora, cuando una persona mueve mucho el pie, o sea, hay muchas personas que tienen como un tic y mueven el pie así ansiosamente, eso puede ser que están ansiosos, que están esperando a que pase algo. Procuren no hacerlo, por favor, porque no es algo que dé un mensaje positivo. Muy bien. Ahora, esto es increíble. Fake news. La detección de mentiras. Las mentiras saltan a la vista completamente en nuestro rostro, en nuestras manos, en los ademanes. ¿Cómo las podemos distinguir? Aquí está. Si alguien te está diciendo algo y no mantiene el contacto visual, probablemente lo que te está diciendo no es cierto. Después, parpadea más de 8 a 10 veces por minuto y disminuye casi en su totalidad el movimiento de los brazos. Así, ¿vieron cómo me quedé quietecita mientras se los estaba diciendo? Y luego tienes que se lleva la mano a la boca después de responder una pregunta. Te contesta y después, de manera instintiva, probablemente está mintiendo. Ahora, ¿qué pasa con un líder? Un buen líder se comunica con calor, confianza. La comunicación verbal va de acuerdo con la no verbal. Aquí está, proyecta confianza y competencia al mismo tiempo. Inspira. Las posturas corporales son abiertas. Muestra las manos, te mira a los ojos. Envía señales de interacciones con movimientos de cabeza, de cejas, sonriendo. Escucha con atención. Recuerden que la comunicación es en dos vías, el receptor y el transmisor. Entonces también es importante cuando tú vas a dar un mensaje que observes a tu interlocutor o si tú eres el que está escuchando, escuches con claridad. Está pendiente de todo lo que ve, es empático y sabe cómo interpretar las emociones de los demás. Ahora, ¿qué buscamos comunicar? Les puse estas porque creo que son las más importantes. Cuando quieres comunicar confianza, o sea, lo hemos visto con como el video de Obama, todas estas cosas. ¿Qué haces cuando quieres denotar confianza? Pues te pones en una postura corporal abierta, muestras las palmas de las manos o si estás escuchando, recuerden, haces esto y bien. Posición corporal de frente a tu interlocutor, o sea, si tu interlocutor está allí, no te sientas así, velo, por favor, dirige todo tu cuerpo hacia esa persona. Establece contacto visual positivo y sincroniza los movimientos, a sentir con la cabeza, sonreír, el movimiento de las cejas. Creo que lo más importante de todo esto es que tú estés relajado. Ahora,
Competencia y poder, postura erguida. Si tú levantas un poco la barbilla, vas a denotar poderío, cabeza alta, dominio del espacio físico, contacto visual directo. Es una postura mucho más agresiva que la otra. Domina la conversación, una voz clara y alta, apretón de manos firmes, pero no demasiado, y manos en campanario, que es lo que les digo, manos en campanario, las manos siempre, muy importante. Ahora, aquí está. Siempre que vayas a presentarte con otra persona, tienes que comenzar con un gran inicio. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Tengan una presentación pequeñita, corta, que sea claro el mensaje que quieran dar, porque en algunos lugares son una persona y en otros otra, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les puedo decir, ay, mucho gusto, soy Carlota Montoya y soy consultor de comunicación. Punto. Contundente, claro. Luego, mira al público en toda la presentación. Utiliza la voz a tu favor. Controla lo que dice tu cuerpo. Muévete con intención, concéntrate en el auditorio. No pienses de ti, no pienses qué es lo que están pensando de ti. Piensa en ellos, en qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que quieren. Eso es importante. Te va a ayudar a dar un mensaje mejor. Prepárate antes de empezar. Ensaya, grábate. Ensaya tu comunicación no verbal. Ve cómo te sientas, vete en un espejo, que te tomen fotos. No es lo mismo estar encorvado que estar derecho. Y bueno, ya saben, cosas como de, por favor, no tengan el teléfono cerca cuando vayan a hacer una presentación. Es importantísimo prestar completa atención en su audiencia. No es lo que digas, sino cómo lo dices. Eso creo que es contundente, ¿saben? Puedes decir cualquier cosa, pero si encuentras la modulación correcta, la postura del cuerpo correcto, para que la otra persona no se sienta agredida, ¿saben? Bien, hasta aquí quedan los slides de la presentación, así que por favor, si tienen preguntas. Pues muchas gracias, Carlota. Ahorita vamos a ver si hay alguna pregunta que hayan escrito aquí en el chat y con mucho gusto las hacemos. Gracias. Sí, es como, son herramientas de comunicación básicas para que sepan, o sea, lo más importante es qué hacer con las manos. Yo creo que eso es como algo que nos cuesta mucho trabajo de repente, ¿no? Así es. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, si pueden escribirla, con mucho gusto para hacérsela a Carlota. La verdad que es muy interesante eso, porque muchas veces cometemos errores, damos mensajes de lo que no queremos, dar el mensaje, y por las actitudes o por el tipo de contestación, el tono, pues muchas veces damos mensajes no aptos para lo que queríamos, ¿no? De hecho, yo hace poco estaba yo grabando un video para un servicio que vamos a dar aquí en el OMPRI, y después de que se lo pasé a la persona que me edita los videos, me dice, oye, Laura, parece que estás regañando. Y yo, al contrario, lo que quería decirle a la gente, pues era que estaba el servicio a su disposición y todo, ¿no? A lo contrario, y por mi forma de decirlo y de hacerlo tan fuerte, pues era otro mensaje que estaba yo dando, ¿no? Entonces sí, es muy importante cómo lo dices, como dices tú, ¿no? La forma de decirlo. A ver si hay alguna pregunta. Y sabes, como hay otra cosa muy importante que es algo que te va a hacer dar un mensaje correcto, es que tú te sientas cómoda con lo que traes puesto. Eso no lo puse en la presentación, pero creo que es la clave del éxito. Tú tienes que estar, antes que bonita, cómoda, ¿sabes? Encontrar esa combinación en la que te sientas cómoda y empoderada. Así es. Pero la comodidad es fundamental. Sí, cómo no. Y saber lo que vas a decir, ¿no? Porque muchas veces estás improvisando, entonces es lo que te pone nervioso. Mira, acá tenemos ya algunas preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué hacemos con las muletillas al exponer algún tema? Ese es un tema muy complicado. Si se fijan, a mí me ha costado muchísimo trabajo deshacerme del no, ¿no? O sea, porque siempre que lo acabo de decir, es una manera que he encontrado de hacer contundente lo que estoy diciendo, pero es pésimo. ¿Qué tienes que hacer para liberarte las muletillas? Tienes que practicar y hacerte consciente de ellas. Entonces, primero, grábate, eso es la clave del éxito, ¿eh? Grábense.
Grábate diciendo algo. Cuenta, cuando vas a dar un mensaje o un discurso, muchas veces lo que hacemos es que intentamos escribir un discurso, pero cuando estamos escribiendo un discurso, nos convertimos en otra persona y dejamos de ser quienes somos. Y eso también es un error. Cuando tú vayas a escribir un discurso de cualquier cosa, tienes que ser tú, como tú hablas, como si se lo estuvieras diciendo a tus amigos. Eso es lo primero. No te transformes en alguien más. Y después, léelo, grábate, y cuando veas que dices esto, 10 veces, te vas a hacer consciente y eso te va a ayudar a irlo eliminando. Pero es hacerte consciente de cuál es tu muletilla. Hay gente que dice fantástico, hay gente que dice cosas, cada quien tiene la suya. Muy bien. Otra pregunta, Carlota. ¿Cómo mantener mi voz si escuche cuando expongo algo cuando expongo algo bajo mucho la voz? Pues igual, tienes que practicar y modular la voz. Hay un ejercicio, no tengo una pluma aquí, pero un ejercicio que les va a ayudar a modular su voz y a trabajar con su dicción es, se ponen un lápiz en la boca antes de que vayan a tener una reunión, se ponen un lápiz en la boca, lo muerden, ¿ok? Y hablan pasando la lengua arriba y abajo del lápiz. Eso, ahí, arriba, abajo. Eso les va a ayudar. Cuando te quitas el lápiz, van a ver qué claridad de voz van a tener y les ayuda a modular. Ese es un ejercicio muy bueno. Cada vez que vayan a tener que grabarse, hacer un discurso o algo, hagan eso. De hecho, una de las preguntas era algún ejercicio para que recomiendes para la articulación correcta de las palabras, que me imagino que esa, ¿no? Ese. Sí, ese es el más fácil porque además no necesitas nada más que un lápiz. Entonces, tienes el lápiz, arriba, abajo la lengua, estén así 3 minutos. Con 3 minutos es perfecto, porque además recuerden que pues su voz sale gracias a músculos y lo que hacen es ejercitarlo. Así es. Otra pregunta. ¿Puede el lenguaje no verbal definir la personalidad de alguien? No necesariamente define tu personalidad porque, como les digo, el lenguaje no verbal es instintivo. Nosotros somos animales de instinto y la parte de nuestro cerebro que está conectado a nuestros ademanes y nuestro lenguaje no verbal es instinto. Y eso lo compartimos todos. Por eso cuando estamos felices sonreímos, cuando estamos tristes lloramos, porque es un instinto. Eso no define tu personalidad. No. Okay. Otra pregunta aquí de Ana Rincón. ¿Podrías repetir el gesto de cómo colocar las manos cuando estamos de pie hablando por mucho tiempo? O en general, ¿cuáles son las mejores posiciones de manos para demostrar que estamos abiertos, seguros y relajados? Es que no se ve el cuadrito cuando estabas... Súper. Entonces, miren, les voy a poner las manos aquí arriba. Lo mejor que pueden hacer es esto con las manos cuando están escuchando una conversación durante largo tiempo, hombros relajados, recuerden, hombros relajados. ¿Suben el hombro? No. Hombros relajados, manos así. Entonces, tú tienes las manos en esta posición. Me voy a subir un poco para que vean. Tengo los codos flexionados en una manera cómoda, como si te estuvieras recargando en tu propio cuerpo, y las manos así. Eso es lo mejor, denota que le estás prestando atención al otro, que te sientes cómodo, ¿sabes? Así. Y si de pronto vas a hablar y vas a mover las manos como lo estoy haciendo, lo vuelves a acomodar, como si te estuvieras soportando a ti mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer, no los crucen. Muy bien. Si no eres bueno para improvisar, ¿cómo no distraerse de las notas escritas? Ok. Pues al final, si tú ensayas tu presentación, vas a tener ahí las notas, te van a estar saliendo, ¿no? En estos tiempos que te salen, ¿a eso se refieren? ¿A cómo sale en la presentación? Pues solo enfócate en tu presentación y recuerda que eso va a ir al final. O sea, si tú tienes consciente que eso va hasta el final, concéntrate en lo que estás haciendo y cuando acabe ya pelas a todos. ¿Qué diferencia hay? Esa es una pregunta personal en cuanto a leer, o sea, pararte en un auditorio y leer un documento que tú quieras decir o decirlo sin tener algún documento que te vaya guiando, improvisando tú ese mensaje que quieres dar. No sé cómo lo puede interpretar la gente en un momento dado. Mira, depende del mensaje que vayas a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas a dar un discurso, pues tienes tus páginas ahí, ¿no? O sea, que tienes tu soporte. Yo sí soy muy amiga de las notas,
porque siempre algo se te puede ir. Entonces, que tengas fichas y notas de soporte está bien. Y si de pronto estás dando una presentación, tú la armaste, tú la hiciste, nadie la va a conocer mejor que tú. Y esos mensajes son tu voz y tú lo estás diciendo ahí para hacer el mensaje. Que tú leas el soporte de tu presentación no está mal. El chiste es que sí estés diciendo lo que preparaste. También creo que es muy importante que que uno mismo lo prepare, o si te hacen el discurso, que te haga amigable ese discurso, ¿no? Porque muchas veces te dan un discurso que no es amigable con tu forma de ser o decir las cosas, y eso también hace que pues no transmitas lo que quieras transmitir, ¿no? En un momento dado. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, cuando en algún momento a mí me tocó escribirle discursos a algunas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que conectar con esa persona para saber qué es lo que dices, porque cada uno de nosotros, lo que sí está, en donde sí está marcada nuestra personalidad, regresando a la pregunta que habían hecho, es en la manera en la que hablamos. ¿Cómo acomodas tus palabras? Porque cómo acomodas las palabras tiene que ver con tu historia, con tu infancia, con tu crecimiento, con tu aprendizaje. ¿Cómo acomodas las palabras? Si tienes muletillas o no tienes muletillas, eso es tu historia. Entonces, cuando vas a dar un discurso, esa es tu voz, ¿sabes? Y si alguien más te lo está escribiendo, tiene que saber cómo hablas tú, qué es lo que vas a decir. Y si no, si esa persona no te conoce y te entrega mensajes increíbles, tú lo tienes que adaptar antes de decirlo. Ah, perfecto. Sí. ¿Algún libro que recomiendes con algún material para mejorar toda esta información que estás dando? Claro, con mucho gusto les voy a pasar la bibliografía de 3 libros. O sea, pues, creo que preguntaron por ahí si les paso la presentación. Se las puedo pasar con mucho gusto y la bibliografía de 3 libros en los que me basé para poder hacer esta presentación. Ahora, de mis libros favoritos, que no necesariamente es de comunicación, sino como de percepción de la imagen, porque al final la comunicación no verbal es una imagen, es un libro que se llama Vida y muerte de la imagen. Ese libro me encanta porque además habla como de la adaptación de cómo desde el tiempo del arte rupestre hasta las computadoras, cómo se ha modificado nuestra percepción y que, o sea, es un poco de antropología social, pero es un libro muy bueno donde les va a hablar de esas herramientas. Otro se llama El Homo Videns de Sartori, que también es una maravilla acerca de cómo se ha modificado nuestro entendimiento y nuestra comunicación. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta. Mi problema es que hablo demasiado rápido al exponer. ¿Cómo puedo evitar eso? Es eso, te tienes que grabar y ponerte como un tiempo. Ven, la gente que toca el piano han visto cómo ponen el metrónomo que hace tic, tac, ¿no? O sea, que eso te ayuda a medir el tiempo. O tengan algún tipo de sonido que les ayude a pausar, a decir las palabras un poco más lento, a que ustedes entiendan, tienen que gesticular. Eso es entrenamiento. Todos tenemos la misma capacidad, todos, solo tenemos que entrenar. Bueno, otra pregunta. Ahora que se usa mucho el lenguaje de audio, cuando conectamos con una persona, cuando nos contactamos a una persona que no conocemos, ¿cuál es el mejor tono para este mejor audio, para mejorar confianza? Ok, si solo es por audio, esto es una cosa, es una buena pregunta y es muy importante. Tu sonrisa se escucha. Entonces, cuando haces una llamada telefónica, por ejemplo, vas a contestar, dices, ¡ay, hola! Y sonríes, a que digas, ah, sí, ¿sabes? Lo que sí les recomiendo es que si van a contactar con una persona por primera vez, sonrían mientras te están hablando. ¿Qué otra pregunta nos hacen? ¿Qué estrategias nos recomiendas para una comunicación efectiva en redes sociales en el ámbito político? Ok. Esta es una cosa compleja, claro, porque no hablamos necesariamente de ese tipo de comunicación, pero cuando tú vas a hablar en redes sociales, primero, fundamental, tienen que revisar la redacción, que lo que están diciendo tenga sentido, porque muchísimas veces solo escribimos algo porque estamos como en el candor del momento, escribes sin pensar. Siempre piensen lo que van a escribir. Creo que eso es fundamental. Piénsenlo, léanlo y después lo publican.
O sea, ese tiene que ser el orden. Nunca publiquen algo sin pensar, por favor, porque eso puede traer problemas. Efectivamente. ¿Qué características debemos tener para crear una comunicación efectiva? Comunicación efectiva, aprendan, para conectar con tu audiencia, ¿qué tienes que hacer? Escucharlos. Lo que les estás diciendo es tan importante como lo que ellos te dicen sin hablar. Entonces, cuando estás dirigiéndote a una audiencia y ves que la gente no se está sintiendo cómoda, es el momento de ajustar tu mensaje para poder conectar con ellos. Entonces, escucha, observa. Eso es fundamental. A ver, una persona que está en una reunión constantemente abriendo y cerrando un bolígrafo, ¿no está escuchando? ¿Qué transmite en una reunión? ¿Qué se le puede indicar sin molestar para que pare? Bueno, ese es un tema ahí complejo, ¿no? Hay muchas gentes que, o sea, muchas personas que tienen manías específicas y sobre todo como que lo que hablábamos acerca de la educación, ¿no? O sea, ¿qué es que una persona sea educada o una persona no sea educada? Yo creo que es de mal gusto que alguien esté abriendo y cerrando plumas así como moviendo piernas ansiosamente. Entonces, todo depende de cómo sea tu enfoque con esa persona o cómo sea tu relación con esa persona, porque puedes decirle, sí, la pluma sí, ¿no? Tomarlo de una manera un poco graciosa, pero yo no sé cómo sea la relación. Cada relación con tu interlocutor incita un mensaje un poco distinto. Eso sí requiere de la habilidad que cada quien tenga, que no está bien, no está bien. Tú tienes que encontrar la manera en la que le pides a la gente que te escuche. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasará con la comunicación, con los saludos de manos, apretón de manos, etcétera, con la pandemia, para que los que antes estaban acostumbrados los políticos, y cómo hacer para ganar confianza con el ciudadano? Por ejemplo, en donde tienen los mejores protocolos de comunicación no verbal es en los hoteles, los lugares que brindan servicio. ¿Qué hacen cuando no te pueden tocar, para que te generen confianza? Por ejemplo, en una marca de hoteles lo que hacen cuando se acercan a ti y te saludan, ponen la mano en el corazón, en una pequeña reverencia, ¿no? O sea, en los países asiáticos no tienen contacto físico y se denota respeto, confianza. ¿Cómo haciendo una pequeña reverencia, tocándote el pelo? Eso es algo que puedes usar de manera muy efectiva para generar empatía y cercanía con tu audiencia. No necesitas tocar eso. Igual ahorita con los cubrebocas que normalmente pues todos estamos usando ahorita al tener algún contacto con alguna persona, también eso hace que no puedas leerle también, ¿no? Muchas veces lo que está pensando, lo que está actuando, no sé si los ojos te puedan decir muchas cosas, pero también creo que no nada más en los ojos, sino todos los gestos que puedes hacer en la cara, pero pues ahorita con tapado media cara, pues no sé cómo se pueda interpretar eso, ¿no, Carlota? Claro, es complicado, es un momento muy complicado porque precisamente, o sea, sí hay personas, o sea, pero es que no todos tienen como la misma gesticulación, ¿no? Hay personas que son se les llama histriónicas, ¿no? Que tienen esta capacidad de decirte todo pero no todos tenemos ejercitado de manera igual esa parte. Entonces sí, requiere mucho más observación y sobre todo la modulación. Piensen en la radio. Cuando tú vas a dar una entrevista en la radio, nadie te va a ver. Todo lo vas a decir con la voz. Entonces, cuando estás frente a un micrófono en la radio, ¿qué haces? Igual gesticulas, igual hablas, modulas tu voz. Lo mismo tienes que hacer, ¿no? Piensa que no te están viendo. Y lo mismo tienes. Sí, porque es lo que se transmite. Pues Carlota, te agradecemos muchísimo toda esta información, todas esas herramientas que nos has proporcionado el día de hoy para poder tener una mejor comunicación pues con la gente que está cercana, con nuestros auditorios en un momento dado, si se dedican a dar conferencias o tienen alguna carrera política. Creo que todas esas herramientas son sumamente importantes y por supuesto para la vida diaria, ¿no? Hasta con los mismos familiares y gente cercana, pues es importante tener una buena comunicación. Eso también evita muchos conflictos a veces, el no comunicar lo que quieres decir, ¿no? Te agradezco muchísimo y agradezco también, por supuesto, a toda la audiencia que nos está viendo. Muchísimas gracias. Estamos transmitiéndolo por Face Live.
aquí en Campeche. Y pues para nosotros es muy importante esos espacios digitales que estamos realizando todos los martes y jueves para poder en un momento dado pues darle las herramientas y el empoderamiento a las mujeres aquí por parte del Hombre Campeche. Nuevamente te agradezco muchísimo tu participación y te quedas aquí con los datos en un momento dado que comentaste que ibas a dar los nombres de los libros o la presentación. Te los vamos a agradecer muchísimo porque para muchas personas es muy importante pues, poder volver a revisar todas esas herramientas que en un momento dado nos dices. Te agradezco nuevamente tu participación y buenas noches. Muchas gracias, Laura, y gracias y el equipo de Girl Power también por esto. Y bueno, ya saben, con mucho gusto les comparto toda la información para que estén en contacto, dudas, lo que sea. Gracias. Al contrario, Carlota, buenas noches y buenas noches a toda la audición. Gracias.